Durante años me compararon, sin mala intención, hasta que mi propia familia me destruyó la reputación y entendí que nunca fui parte de ellos. Me llamo Héctor Salgado y durante mucho tiempo creí que exageraba. Así me lo repetían siempre, con una sonrisa tranquila, como si lo dijeran por mi bien. Todo empezó con comentarios pequeños, casi invisibles, en reuniones familiares donde nadie levantaba la voz, pero todos parecían medir cada palabra para que doliera lo justo. No es comparación, decía mi madre Marta, mientras acomodaba los platos, pero tu primo Iván a tu edad ya estaba mucho más centrado. Nadie se reía, nadie discutía. Solo asentían. Yo también asentía, porque en ese entonces todavía pensaba que el problema era mío, que si me incomodaba era porque tenía algo que corregir, algo que aprender, algo que demostrar. Mi padre, Raúl, siempre guardaba silencio. No porque no escuchara, sino porque prefería no meterse. Era su forma de mantener la paz, o eso decía. Cuando yo intentaba responder, lo hacía con cuidado, midiendo el tono para no parecer resentido. Cada quien tiene su proceso, decía yo. Entonces mi tía Norma intervenía rápido, con esa voz dulce que siempre escondía algo más. Ay, Héctor, no te pongas a la defensiva, solo queremos lo mejor para ti. Y ahí estaba el truco. Si hablaba, era sensible. Si callaba, confirmaba que tenían razón. Siempre perdía, pero aún no lo veía con claridad. Iván no hacía nada para detenerlo. Tampoco lo fomentaba abiertamente. Solo existía, con su trabajo estable, sus fotos de viajes y su manera correcta de decir siempre lo correcto. En cumpleaños y comidas, alguien inevitablemente preguntaba por el primero. Supiste que a Iván lo van a ascender, decía mi madre como si fuera información neutral. Luego me miraba a mí, esperando una reacción madura. Yo sonreía. Por dentro sentía como algo se iba cerrando, como si cada comentario fuera quitándome espacio en una habitación que, se suponía, también era mía. La primera vez que lo mencioné con Claudia, mi pareja, fue después de una comida especialmente incómoda. No es normal, me dijo ella, sin rodeos. No es una comparación sana, Héctor. Te están poniendo siempre en desventaja. Yo me reí, incómodo. Le dije que así eran las familias, que exageraba. Ella no insistió, pero empezó a notar cosas que yo había normalizado, como las conversaciones se detenían cuando yo entraba, como mis logros se mencionaban rápido y los de Iván se celebraban con detalle. Era sutil, pero constante. Y lo constante, con el tiempo, desgasta más que un golpe directo. Un domingo, después de que me fui temprano de una reunión, Claudia recibió un mensaje de Lucía, una amiga en común. Oye, Héctor está bien, decía. Se ve raro últimamente. Eso me inquietó. No porque estuviera mal, sino porque ya no se hablaba de mí directamente conmigo. Días después supe que existía un grupo de WhatsApp familiar del que yo no formaba parte. Mi primo Julián, sin querer, me mandó una captura. Hay que tenerle paciencia, escribió mi madre ahí. Siempre fue inseguro, respondió mi tía Norma. Nadie me defendió. Intenté confrontarlos de manera tranquila. Una tarde, en la cocina, le pregunté a mi madre por el grupo. Su reacción fue inmediata. ¿Quién te dijo eso?, preguntó, más molesta por la filtración que por el contenido. No deberías leer cosas fuera de contexto. Mi padre intervino solo para cerrar la conversación, no hagas un drama donde no lo hay. Esa frase se me quedó grabada. Porque para ellos no era un drama. Para mí era la confirmación de que hablaban de mí cuando yo no estaba, y que esa versión mía ya no me pertenecía. Poco después aparecieron las publicaciones. Nada directo, nada con nombres. Norma compartía frases en Facebook, hay personas que se sienten atacadas cuando otros prosperan. Los comentarios no tardaban. Amigos lejanos, conocidos, incluso gente que no veía desde hacía años opinaban sin saber. La envidia es peligrosa, escribió alguien. Yo leía todo en silencio, entendiendo que, aunque no me mencionaran, el mensaje tenía destinatario. Claudia me pidió que respondiera, que aclarara. Pero ¿cómo defiendes algo que nunca se dijo de frente? Poco después aparecieron las publicaciones.
Nada directo, nada con nombres. Norma compartía frases en Facebook: hay personas que se sienten atacadas cuando otros prosperan. Los comentarios no tardaban. Amigos lejanos, conocidos, incluso gente que no veía desde hacía años opinaban sin saber. La envidia es peligrosa, escribió alguien. Yo leía todo en silencio, entendiendo que, aunque no me mencionaran, el mensaje tenía destinatario. Claudia me pidió que respondiera, que aclarara. Pero ¿cómo defiendes algo que nunca se dijo de frente? La discusión estalló en una comida familiar, cuando alguien repitió una de esas frases como si fuera una broma. Perdí la calma. Levanté la voz. Dije todo lo que había guardado durante años. El silencio fue inmediato. Luego vino la sentencia: ¿ves? Siempre reaccionas igual. Mi explosión fue la prueba que necesitaban. No importó el contexto, ni la acumulación. Solo vieron el final. Me fui de ahí sabiendo que, para ellos, yo acababa de confirmar la imagen que llevaban tiempo construyendo. Esa fue la noche en que dejé de intentar encajar. No hice anuncios, no publiqué nada. Simplemente entendí que las comparaciones sin intención habían hecho su trabajo durante años. Me senté en silencio, con el teléfono apagado, y acepté algo que me costó demasiado tiempo ver. No me estaban comparando para motivarme, me estaban comparando para reducirme. Y una vez que alguien aprende a verte así, no hay explicación que alcance. Ahí comenzó todo de verdad. Después de aquella noche, algo cambió en la dinámica familiar, aunque nadie lo dijo en voz alta. Las invitaciones siguieron llegando, pero con menos entusiasmo, como si fueran un trámite. Mi madre, Marta, me llamaba para cosas prácticas, nunca para saber cómo estaba. ¿Puedes venir el sábado? Tu tía quiere hacer algo sencillo, decía. La palabra sencillo siempre significaba lo mismo: una reunión donde yo debía comportarme, medir mis gestos y sonreír lo suficiente para no incomodar. Claudia me preguntó si quería ir. Le dije que sí, no porque me sintiera bienvenido, sino porque todavía necesitaba comprobar si realmente estaba exagerando o si todo aquello era tan real como empezaba a sentirse. Al llegar, noté que Iván ya estaba ahí. Era imposible no notarlo. Todos parecían girar a su alrededor de manera natural. Mi tía Norma hablaba en voz alta de un nuevo proyecto suyo, sin decir detalles, pero lo suficiente para que todos preguntaran. Cuando alguien intentó incluirme en la conversación, fue breve y superficial. ¿Y tú, Héctor, sigues en lo mismo?, preguntó Norma. No era una pregunta real. Era una forma elegante de recordarme que, a sus ojos, yo no avanzaba. Respondí corto. Nadie repreguntó. El silencio volvió a ocupar mi lugar. Durante la comida, escuché mi nombre en voz baja desde la cocina. No fue intencional. Simplemente estaba lo suficientemente cerca. Es que se lo toma todo personal, dijo mi madre. Siempre fue así, respondió Norma. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza, no por lo que decían, sino por la naturalidad con la que lo hacían. Como si esa versión mía ya estuviera aceptada, consensuada. Regresaron a la mesa y sonrieron. Yo seguí comiendo, con la sensación de estar sentado en un juicio donde el veredicto ya había sido dictado hace tiempo. Esa noche, Claudia me mostró algo más. Un comentario en una publicación antigua de Norma había sido editado. Antes decía: hay que ser pacientes con todos, ahora decía: hay personas que no saben crecer y culpan a los demás. No tenía nombre, pero ya no era ambiguo. Esto ya es personal, me dijo Claudia. Yo asentí, pero seguía sin querer reaccionar públicamente. Parte de mí todavía esperaba que alguien, dentro de la familia, frenara eso. Que mi padre dijera algo. Que mi madre se diera cuenta. Nada pasó. Días después, Julián volvió a escribirme. Esta vez no fue una captura, fue un audio corto, nervioso. Oye, no sé si deba decirte esto, pero, están hablando fuerte de ti en el grupo. Dicen que siempre fuiste conflictivo, que Claudia te influye. Me quedé mirando la pantalla sin responder. Claudia estaba sentada frente a mí. Le pasé el teléfono. Ahora también soy el problema, dijo ella, sin enojo,
solo con cansancio. Ahí entendí que ya no era solo yo el que estaba siendo reducido. Era cualquiera que se pusiera de mi lado. Intenté hablar con mi padre. Fuimos a caminar, como hacíamos antes. Le conté todo con calma, sin acusaciones. Escuchó en silencio y luego dijo algo que me terminó de quebrar: tal vez deberías ser más flexible. A veces uno tiene que adaptarse. No negó nada. No defendió nada. Solo me pidió que cediera, una vez más. En ese momento supe que el silencio también toma partido. No hace ruido, pero pesa. Mucho más cuando viene de alguien que esperas que te sostenga. La situación escaló cuando una discusión familiar terminó en un mensaje largo que alguien filtró fuera del grupo. No lo escribí yo. Pero mi nombre aparecía varias veces. Frases sacadas de contexto comenzaron a circular. Gente que no conocía opinaba sobre mi carácter, sobre mi forma de ser. Un conocido me escribió: «Oye, ¿todo bien? Dicen que estás peleado con tu familia». Esa frase me confirmó que la historia ya no estaba solo dentro de casa. Había salido al mundo, deformada, simplificada, lista para ser consumida. Por primera vez pensé seriamente en alejarme. No como amenaza, no como castigo, sino como necesidad. Claudia me apoyó sin dudar. «No tienes que demostrar nada», me dijo. Pero aún así, una parte de mí se resistía. Porque irme significaba aceptar que nunca iba a ser visto de otra manera. Que las comparaciones no eran un error, sino un mecanismo. Que yo ocupaba un rol que alguien más había decidido por mí, y que romperlo implicaba quedarme solo, al menos por un tiempo. Esa semana, Norma publicó algo más directo que nunca. La familia no se abandona cuando las cosas no salen como quieres. Los comentarios explotaron. Algunos me defendieron tímidamente, otros la aplaudieron. Mi madre le dio me gusta. No fue un error. Lo vi. Sentí un vacío frío en el pecho. No era odio lo que sentía, era claridad. Ya no había duda. Ya no había espacio para interpretar. Esa reacción selló algo que venía resquebrajándose desde hacía años. Esa noche, apagué el teléfono y me senté en silencio. Pensé en todas las veces que dudé de mí mismo, en cada comparación disfrazada de consejo. Entendí que el daño no siempre viene de un golpe directo, sino de una narrativa repetida hasta que se vuelve verdad para los demás. Yo estaba perdiendo algo más que la tranquilidad, estaba perdiendo el derecho a contar quién era. Y si no hacía algo pronto, esa versión ajena iba a ser la única que quedara. Al día siguiente desperté con varios mensajes acumulados. No eran insultos directos, eran preguntas disfrazadas de preocupación. Todo bien en casa, ojalá se arreglen las cosas, la familia es lo primero. Cada frase parecía inocente, pero juntas formaban un juicio silencioso. Nadie me preguntaba qué había pasado realmente. Ya tenían una versión. Claudia me dijo que no respondiera, que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Aún así, sentía la necesidad de aclarar, de defenderme, como si el silencio fuera una confesión de culpa. Decidí hablar con Iván por primera vez de forma directa. Le pedí que nos viéramos. Aceptó sin problema, con esa tranquilidad que siempre lo acompañaba. Cuando le expliqué cómo me sentía, me escuchó con atención y luego dijo algo que me dejó helado. Nunca pensé que te afectara tanto. No negó las comparaciones. Simplemente las minimizó. No lo hacen con mala intención, repitió. Era la misma frase de siempre, dicha ahora por él. Entendí que, incluso sin querer, también formaba parte del engranaje. Esa conversación me dejó claro que no había un villano único. No era una persona, era un sistema. Uno donde todos cumplían un rol cómodo, y el mío era ser el punto de contraste. Volví a casa con la sensación de haber hablado demasiado y no haber sido escuchado en absoluto. Claudia me esperaba con el celular en la mano. Tienes que ver esto, me dijo. Era una publicación compartida por Norma, con un texto largo sobre familiares que se aíslan y luego culpan a los demás. Esta vez ya no había dudas. Los comentarios eran peores. Personas que jamás habían estado en una comida familiar opinaban sobre mi carácter.
Siempre fue raro, escribió alguien. Con razón no progresa, dijo otro. Nadie me defendió públicamente. Ni mi madre. Ni mi padre. Sentí como algo se rompía de manera definitiva. No era solo la vergüenza, era la impotencia de ver cómo una narrativa falsa se fortalecía mientras la verdadera quedaba enterrada bajo opiniones ajenas. Intenté escribir una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré también. Cualquier aclaración parecía débil frente a una historia que ya estaba instalada. Claudia me sugirió que guardara pruebas, capturas, fechas, mensajes. No para atacar, dijo, sino para que no te vuelvas loco pensando que lo imaginaste. Empecé a hacerlo. Cada captura era una confirmación dolorosa de algo que había sentido durante años, pero que nunca había podido nombrar con claridad. Esa semana dejé de ir a reuniones. Nadie preguntó por qué. Solo asumieron. Siempre se aleja, escribió Norma en el grupo, según me contó Julián. Esa frase me persiguió durante días. Porque no me estaba alejando por capricho. Me estaba protegiendo. Pero en su historia, eso me convertía en el culpable perfecto. El que abandona. El ingrato. El que no sabe valorar a la familia. Una tarde, mi madre me llamó. No para disculparse, sino para pedirme algo. Tu tía está muy afectada, dijo. Deberías pensar en pedir perdón para calmar las cosas. Le pregunté por qué yo debía pedir perdón. Hubo un silencio largo. Porque eres el más sensible, respondió. Esa fue la frase que terminó de acomodar todas las piezas. No era sensibilidad. Era cansancio. Y ellos necesitaban que yo cargara con eso para que todo volviera a la normalidad. Colgué sin discutir. Claudia me abrazó sin decir nada. Por primera vez, no sentí ganas de explicar. Sentí una calma extraña, pesada, como cuando aceptas una verdad incómoda. Entendí que no iba a haber un momento de justicia, ni una conversación reparadora. La familia no iba a mirarse al espejo. Era más fácil sostener la versión donde yo era el problema que cuestionar años de comparaciones normalizadas. Esa noche tomé una decisión silenciosa. Dejé de seguir a varios familiares en redes. No bloqueé a nadie. No anuncié nada. Simplemente desaparecí de su alcance inmediato. Al hacerlo, sentí una mezcla de culpa y alivio. Culpa por romper una expectativa. Alivio por dejar de exponerme a comentarios que, aunque no decían mi nombre, estaban dirigidos a mí con precisión quirúrgica. Mientras apagaba el teléfono, pensé en algo que nunca había considerado. Tal vez no era yo el que no encajaba, sino el molde el que estaba roto. Las comparaciones sin intención habían sido el lenguaje con el que me definieron durante años. Y ahora que empezaba a alejarme, esa definición comenzaba a resquebrajarse. No sabía qué iba a pasar después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba eligiendo algo por mí. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. No hubo publicaciones nuevas, ni mensajes indirectos, ni llamadas incómodas. Ese silencio no trajo paz, trajo expectativa. Era como si todos estuvieran esperando mi siguiente movimiento para reaccionar. Claudia lo notó también. Cuando dejan de hablar, es porque están preparando algo, dijo. Yo quise creer que exageraba, pero una parte de mí sabía que tenía razón. Las dinámicas familiares no se rompen tan fácil. Se reacomodan. Y casi siempre, lo hacen de la forma que más conviene a quienes tienen el control del relato. Una noche recibí un mensaje de Lucía, una amiga que llevaba semanas distante. Oye, quiero preguntarte algo directo, escribió. Acepté la llamada. No tardó en decirlo, había escuchado que yo estaba pasando por un problema emocional, y que mi familia estaba preocupada. No usó la palabra conflicto, ni injusticia. Usó preocupada. Ahí entendí el siguiente paso, ya no era el conflictivo, ahora era el inestable. El que necesitaba comprensión, no razón. Colgué con un nudo en el estómago. Claudia me pidió que le contara todo. Mientras hablaba, me di cuenta de que ya no sonaba sorprendido, sino cansado. Esa narrativa era peligrosa porque parecía empática. Nadie atacaba.
Nadie gritaba. Simplemente me colocaban en un lugar donde mi versión perdía peso. Está sensible, no está bien, hay que entenderlo. Todo eso anulaba cualquier intento de defensa. Porque ¿cómo contradices a alguien que dice preocuparse por ti sin quedar como el ingrato de siempre? Al día siguiente, mi madre volvió a llamar. Esta vez con un tono distinto. Más suave. Me dijo que estaban pensando en buscar ayuda para mí. Que no era un castigo, que era por amor. Le pregunté quién lo había propuesto. No respondió directo. Todos coincidimos, dijo. Ese todos me dolió más que cualquier publicación. Porque incluía a mi padre. Incluía a personas que nunca me habían preguntado cómo me sentía, pero que ahora tenían claro que era lo mejor para mí. Me negué. No gritando, no discutiendo. Simplemente dije que no. El silencio al otro lado fue largo. Luego vino la decepción disfrazada. Bueno, dijo mi madre, solo esperamos que no te arrepientas. Esa frase no era un consejo, era una advertencia. Colgué sabiendo que mi negativa sería usada como otra prueba más de mi supuesta incapacidad para aceptar ayuda. Cualquier camino que eligiera reforzaba la historia que habían construido. Esa misma tarde, Julián me envió otra captura. En el grupo familiar hablaban de mí como si yo no fuera una persona, sino un tema. No quiere reconocer que tiene un problema, escribió Norma. Siempre fue orgulloso, respondió alguien más. Nadie cuestionó de qué problema hablaban exactamente. No hacía falta. Ya estaba implícito. Sentí rabia, pero también algo más oscuro, la certeza de que estaban empujándome hacia un rincón del que sería difícil salir sin perderlo todo. Claudia me preguntó si quería responder públicamente, contar mi versión antes de que fuera demasiado tarde. Pensé en ello durante horas. Imaginé escribir un texto largo, ordenado, con pruebas, capturas, fechas. Pero también imaginé la reacción, está exagerando, miren cómo se expone, eso confirma que no está bien. Entendí que no era una discusión justa. Era un juicio emocional donde yo ya estaba etiquetado. Decidí algo distinto. No publicar, pero tampoco callar. Empecé a contar mi versión solo a personas que realmente me conocían. Sin dramatizar, sin atacar. Solo hechos. Algunas se sorprendieron. Otras admitieron que habían creído la versión familiar sin cuestionarla. Eso dolió, pero también me dio una claridad brutal. La imagen que otros tienen de ti es frágil y fácilmente manipulable cuando viene acompañada de buenas intenciones. Mientras tanto, la familia interpretó mi silencio como confirmación. Norma volvió a publicar, esta vez sobre personas que huyen en lugar de enfrentar sus errores. Mi padre comentó con un emoji neutro. No decía nada, pero estaba ahí. Sentí una punzada seca en el pecho. No era tristeza. Era la aceptación final de que no iba a haber rescate desde adentro. Que nadie iba a decir ya basta. Esa noche, mientras cerraba las cortinas del departamento, entendí algo inquietante. No estaban intentando reconciliarse conmigo. Estaban intentando controlar cómo me recordaban los demás. Y si para eso tenían que pintarme como alguien frágil, problemático o inestable, lo harían sin dudar. Yo aún no sabía cómo iba a terminar todo, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. El siguiente movimiento ya no podía ser pasivo. Porque quedarse quieto, en ese juego, era desaparecer. El quiebre definitivo comenzó de la forma más silenciosa posible. Una mañana desperté con una notificación que no esperaba. Alguien había etiquetado a mi madre en una publicación pública sobre familias que sufren por miembros que se niegan a aceptar ayuda. No mencionaba nombres, pero la fotografía era clara, una imagen vieja, recortada, donde aparecíamos todos en una reunión familiar. Yo estaba ahí, al fondo. No era casualidad. Era un mensaje para cualquiera que supiera mirar con atención. Los comentarios empezaron a acumularse rápido. Qué duro debe ser, uno hace lo que puede como padre, hay personas que no quieren cambiar. Mi madre respondió solo una vez, con amor todo se puede. Esa frase fue suficiente para sellar la interpretación. Yo no era el hijo cansado de años de comparaciones, era el problema que ella intentaba solucionar.
Claudia leyó todo conmigo, en silencio. Esto ya no es pasivo, dijo finalmente. Están escribiendo tu historia sin preguntarte. Intenté hablar con mi madre una última vez. No para discutir, sino para pedirle algo concreto, que dejara de publicar indirectas. Su respuesta fue fría, casi ensayada. Si te sientes aludido, quizá deberías reflexionar, dijo. No negó la intención. La justificó. Ahí entendí que ya no se trataba de malentendidos. Era una estrategia cómoda. Ella quedaba como la madre preocupada, yo, como el hijo difícil que no quería verse al espejo. Ese mismo día, Julián me envió un mensaje distinto a los anteriores. No era una captura, era una advertencia. Oye, están diciendo que si sigues así van a tener que poner límites contigo, escribió. Le pregunté qué significaba eso. Tardó en responder. Hablan de cortar contacto si sigues rechazando ayuda, dijo finalmente. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo. Yo no estaba pidiendo nada. Aún así, me estaban preparando el terreno para expulsarme con la excusa de protegerse. Claudia me preguntó qué quería hacer. Por primera vez, no tuve dudas. Le dije que iba a escribir algo, no para la familia, sino para mí. Empecé a redactar un texto privado donde puse todo, fechas, frases, comparaciones, silencios. No lo publiqué. Pero al leerlo completo, me di cuenta de algo inquietante: si alguien externo lo leyera, no parecería exagerado. Parecería lógico. Coherente. El problema nunca fue mi percepción, fue que me acostumbraron a dudar de ella. Días después, me enteré de que la familia había tenido una reunión sin mí. No lo supe por rumores, sino por una foto que alguien subió sin pensar. Todos sonreían. El pie de foto decía: a veces hay que soltar para que todo esté en paz. No hacía falta ser mencionado. El mensaje era claro. Yo era lo que habían soltado. Sentí un golpe seco en el estómago, pero también algo inesperado: alivio. Ya no tenía que fingir que seguía siendo parte de algo que me había expulsado en silencio. Esa noche, Lucía volvió a escribirme. Esta vez fue honesta. Creí lo que decían, admitió. Pensé que estabas exagerando. Le conté todo con calma. Al terminar, no dijo nada por unos segundos. Ahora entiendo, dijo finalmente. No fue una disculpa larga, pero fue real. Me di cuenta de que no necesitaba convencer a todos. Solo a quienes realmente importaban. El resto ya había elegido una versión que les resultaba más cómoda. La familia interpretó mi distancia como desafío. Norma publicó algo más directo que nunca: hay personas que confunden el respeto con el control. Los comentarios volvieron a llenarse de juicios. Esta vez, sin embargo, ya no sentí la necesidad de responder. Algo dentro de mí se había endurecido. No como defensa, sino como límite. Entendí que el conflicto no iba a resolverse con explicaciones, porque nunca había sido un malentendido. Siempre fue una jerarquía. Mi padre me escribió un mensaje corto esa noche. Tu madre está muy triste, decía. No preguntó cómo estaba yo. No mencionó nada de lo que había pasado. Solo me colocó, una vez más, como el responsable emocional de todos. No respondí de inmediato. Cerré el chat y respiré hondo. Por primera vez, no sentí culpa por no reaccionar. Sentí claridad. Y la claridad, aunque duele, libera. Me acosté sabiendo que algo irreversible ya estaba en marcha. La familia había decidido avanzar sin mí, pero necesitaba que yo cargara con la etiqueta de problema para justificarse. Yo, en cambio, empezaba a aceptar una verdad incómoda: perderlos no era el verdadero miedo. El verdadero miedo era seguir permitiendo que definieran quién era yo. Y esa noche, por primera vez, dejé de tener miedo de lo que pudiera pasar después. La decisión de no responder empezó a generar un efecto distinto al que esperaba. No hubo calma ni reflexión, hubo escalada. Al no reaccionar, la familia perdió el control del ritmo. Norma publicó menos, pero sus mensajes eran más cargados. Mi madre dejó de escribir indirectas y pasó a mensajes privados, largos, emocionales,
donde mezclaba recuerdos de infancia con reproches velados. No te criamos para que nos dieras la espalda, escribió. Cada frase estaba diseñada para activar culpa, no diálogo. Claudia me ayudó a leer esos mensajes con distancia. No están hablando contigo, dijo, están hablándole a la versión que necesitan que seas. Tenía razón. No había preguntas, solo afirmaciones. No había escucha, solo expectativa de obediencia. Empecé a notar patrones que antes me parecían normales, como cualquier límite mío era interpretado como ataque, como cualquier silencio era leído como desprecio. No importaba lo que hiciera. El resultado siempre era el mismo. Una tarde, Julián me llamó directamente. Sonaba incómodo. Oye, esto se está poniendo feo, dijo. Me contó que estaban hablando de mí delante de personas externas, usando palabras más duras. Dicen que siempre fuiste difícil, que desde chico eras problemático. Escuchar eso fue como ver cómo reescribían mi infancia. Momentos que recordaba con cariño eran ahora reinterpretados como señales de algo que supuestamente siempre estuvo mal en mí. Esa noche tuve una discusión fuerte con Claudia. No por desacuerdo, sino por agotamiento. Le dije que estaba cansado de ser el tema central de una historia que no podía controlar. Ella me escuchó y luego dijo algo que me descolocó: no quieren que participes en la historia. Quieren que la encarnes. Esa frase se me quedó grabada. Porque entendí que, mientras yo siguiera reaccionando, incluso en silencio, seguía ocupando el rol que me asignaron. Al día siguiente, me llegó un mensaje de un número desconocido. Era una conocida lejana de la familia. No te conozco mucho, pero rezo por ti, decía. No mencionaba el motivo. No hacía falta. Ese mensaje me confirmó que la narrativa ya estaba completamente fuera de control. Yo ya no era una persona, era un caso. Un ejemplo. Algo que se comenta con lástima. Y eso, más que el enojo, me provocó una sensación de invasión profunda. Decidí bloquear a varios familiares por primera vez. No lo anuncié. No expliqué. Simplemente cerré puertas. El acto fue más difícil de lo que imaginé. No por apego, sino por miedo a confirmar lo que siempre había sospechado, que mi presencia era tolerada solo mientras no incomodara. Al bloquearlos, sentí una mezcla extraña de liberación y duelo. Estaba perdiendo una familia que, en el fondo, ya me había soltado mucho antes. La reacción no tardó. Mi padre apareció en la puerta del departamento sin avisar. No gritó. No reclamó. Solo dijo: estás rompiendo a tu madre. Esa frase cayó como un peso muerto. Le pregunté si alguien había pensado en cómo me estaba afectando todo esto. Bajó la mirada. No respondió. El silencio volvió a hablar por él. Entendí que no iba a haber reconocimiento. Solo exigencia emocional. Después de que se fue, me senté en el suelo con Claudia. No lloré. Me sentí vacío. Como si hubiera estado sosteniendo algo durante años, de pronto, soltara el peso. Le dije que tenía miedo de convertirme en la versión que ellos describían si seguía permitiendo esto. Ella me tomó la mano y me dijo: no eres eso. Pero podrías llegar a serlo si sigues viviendo bajo su definición. Esa frase fue un punto de inflexión. Esa misma noche escribí un mensaje que no envié. Era para mi familia. No pedía perdón. No acusaba. Solo explicaba. Al terminarlo, me di cuenta de que ya no lo necesitaba. Ellos no buscaban entender. Buscaban cerrar el relato con un final cómodo. Yo, en cambio, empezaba a escribir algo distinto, aunque todavía no sabía cómo iba a verse ni qué iba a costarme. Me acosté con una sensación inquietante, pero firme. Sabía que el siguiente paso no iba a gustarles. Que habría consecuencias. Que perdería vínculos. Pero también supe algo con una claridad que nunca había tenido: seguir ahí, aceptando silencios y etiquetas, me iba a destruir lentamente. Y por primera vez, elegí no desaparecer para que otros estuvieran en paz. El silencio empezó a incomodarles más que cualquier discusión previa.
Al no tener acceso directo a mí, la familia comenzó a llenar ese vacío con suposiciones. Norma publicó una reflexión larga sobre la ingratitud moderna y cómo algunas personas confunden amor con límites. Esta vez, si hubo nombres implícitos, habló de hijos que creen saber más que quienes les dieron todo. No respondí, pero varios conocidos me enviaron capturas preguntando si estaba bien. Uno de esos mensajes vino de alguien que no esperaba, Marcos, un primo con el que casi no hablaba. Me escribió directo, sin rodeos. Oye, aquí están diciendo cosas que no cuadran, dijo. Me pidió mi versión. Dudé, pero decidí contarle lo esencial, sin adornos ni dramatismo. Al terminar, tardó varios minutos en responder. Esto no es lo que nos dijeron, escribió finalmente. Fue la primera grieta real en la narrativa familiar. Esa grieta no pasó desapercibida. Al parecer, alguien mencionó que había hablado conmigo, porque al día siguiente Marcos desapareció del grupo familiar. Nadie lo dijo abiertamente, pero el mensaje era claro: cuestionar la versión oficial tenía consecuencias. Ver eso confirmó algo que siempre había intuido pero nunca querido aceptar del todo. La familia funcionaba más como un sistema de control que como un espacio de afecto. Mi madre volvió a escribirme, esta vez con un tono distinto. No había reproches directos, sino una tristeza cuidadosamente expuesta. No entiendo en qué momento me convertí en tu enemiga, decía. Leí el mensaje varias veces. No respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que cualquier respuesta sería reinterpretada para encajar en su relato. Guardé el teléfono y salí a caminar sin rumbo durante horas. Durante esa caminata, recordé escenas que había normalizado, discusiones donde siempre terminaba pidiendo perdón, reuniones donde mis logros eran minimizados, decisiones personales cuestionadas por mi bien. Todo encajaba de una forma incómoda. No había un solo evento grave, sino una acumulación constante. Comprendí que lo más dañino no fue lo que dijeron últimamente, sino lo que me hicieron creer durante años sobre mí mismo. Esa noche, Claudia me mostró algo que me heló la sangre. Un comentario en una publicación antigua, escrito por alguien de la familia, decía: siempre supimos que iba a terminar así. No era reciente. Tenía más de 2 años. Eso significaba que la imagen que ahora proyectaban no era una reacción, era una conclusión anticipada. Yo solo estaba cumpliendo el papel que habían decidido para mí desde mucho antes. Decidí escribir un mensaje público. No para atacar, sino para cerrar. Lo publiqué en mi propio perfil, con palabras claras y medidas. Hablé de límites, de respeto, de la necesidad de alejarse cuando el diálogo se vuelve dañino. No mencioné nombres. No expuse secretos. Aún así, el efecto fue inmediato. Algunos lo entendieron. Otros lo interpretaron como una provocación. La familia, en cambio, lo leyó como una traición. Las reacciones no tardaron. Norma respondió con un texto cargado de victimismo. Mi madre no comentó nada, pero varios familiares me bloquearon esa misma noche. Sentí el golpe, pero también una extraña coherencia. Todo estaba tomando la forma que siempre había tenido, solo que ahora era visible. Ya no había dobles discursos. Ya no había confusión. Cada quien estaba eligiendo desde dónde pararse. Marcos volvió a escribirme. Ahora entiendo por qué te fuiste, dijo. No añadió nada más. Ese mensaje, breve y sincero, tuvo más peso que todos los discursos familiares juntos. Me recordó que no estaba loco, que no había exagerado, que mi percepción tenía fundamento. Y aunque el costo era alto, empezaba a ver algo que antes no existía, una versión de mí que no dependía de su aprobación. Esa noche dormí mal, pero dormí sin miedo. Sabía que lo peor aún no había llegado, que habría más intentos de control, más silencios estratégicos. Sin embargo, algo ya no podía revertirse. Había dicho lo que necesitaba decir, aunque no lo escucharan. Y entendí que, a partir de ese momento, la verdadera ruptura no era con ellos, sino con la idea de que algún día iban a cambiar. Los días posteriores a mi publicación fueron una mezcla extraña de calma aparente y tensión subterránea. Ya no había ataques directos, pero el silencio se volvió selectivo.
Algunas personas dejaron de reaccionar a cualquier cosa que publicara, como si mi existencia digital hubiera sido puesta en pausa. Otras, en cambio, empezaron a observar más de cerca, sin comentar, sin interactuar. Sentí que estaba siendo evaluado, no como familiar, sino como una decisión que podía contagiarse. Una tarde recibí un mensaje inesperado de una tía lejana, alguien que casi nunca aparecía. No te conozco tanto, pero leí lo que escribiste, dijo. No todos estamos de acuerdo con lo que se dice de ti. Fue breve, casi clandestino. Me di cuenta de que había más personas dudando de la versión oficial, pero el miedo a quedar fuera era más fuerte que la necesidad de decirlo en voz alta. El silencio ya no era neutral, era una elección. Mi madre no volvió a escribirme, pero sí empezó a publicar recuerdos antiguos, fotos de cuando yo era niño, frases sobre cuando todo era más simple. No me etiquetó, pero era imposible no sentirme señalado. Era una forma de reescribir la historia, de mostrar una versión idealizada donde el conflicto actual parecía una traición inexplicable. Ver esas imágenes removió algo profundo, nostalgia mezclada con rabia. Porque incluso los recuerdos estaban siendo usados como herramientas. Claudia me preguntó si quería que borrara algunas fotos nuestras por precaución. Le dije que no. No iba a esconder mi vida para que otros se sintieran cómodos. Sin embargo, empecé a notar comentarios extraños en publicaciones viejas. Personas que no conocía opinaban sobre mi actitud, sobre lo difícil que debe ser quererme. Era evidente que alguien estaba hablando de mí fuera de redes, alimentando una imagen que ya no podía controlar. Una noche, mi padre me llamó. No para discutir, sino para cerrar el tema. Dijo que la familia había decidido respetar mi distancia. Sonaba a ultimátum disfrazado de acuerdo. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Que cada quien siga su camino, respondió. No habló de reconciliación ni de diálogo futuro. Era una despedida no declarada. Colgué con una sensación extraña, alivio y pérdida coexistiendo sin anularse. Después de esa llamada, noté algo inquietante. La narrativa empezó a estabilizarse sin mí. Ya no era el conflicto del momento, era el ejemplo. El que se fue, el que no quiso arreglar, el que eligió alejarse. Mi nombre ya no aparecía, pero mi rol sí. Me di cuenta de que, incluso ausente, seguía cumpliendo una función dentro de la historia familiar. Y esa función no iba a cambiar, hiciera lo que hiciera. Marcos me contó que en una reunión alguien dijo, mejor así, esto ya estaba destinado a pasar. Esa frase me golpeó con fuerza. Porque implicaba que mi salida no era una consecuencia, sino un alivio. Algo que habían esperado sin decirlo. Me pregunté cuántas veces había intentado encajar en un lugar que, en el fondo, ya me había asignado la salida como único desenlace posible. Empecé a dormir mejor. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba peleando contra una pared invisible. Aceptar que no iba a haber reparación fue doloroso, pero también liberador. Dejé de revisar perfiles familiares. Dejé de esperar mensajes. La ausencia empezó a ocupar menos espacio. Y en ese vacío, algo nuevo comenzó a formarse, una identidad que no dependía de comparaciones ni de silencios impuestos. Un día, encontré el texto que había escrito semanas atrás, aquel que nunca envié. Lo leí con distancia. No me sonó exagerado ni resentido. Me sonó honesto. Pensé en guardarlo como recordatorio, no de lo que perdí, sino de lo que sobreviví. Porque salir de una familia que te invalida lentamente no es huir, es resistir de otra forma. Esa noche entendí algo inquietante, la historia no iba a tener un final claro ni una escena de reconciliación. Iba a cerrarse en capas, con silencios largos y versiones paralelas. Ellos seguirían contando una historia donde yo era el problema. Yo empezaba a vivir otra, donde poner límites no era traición. Y aunque aún quedaba un último movimiento por hacer, supe que ya no volvería a ser el mismo. Cuando pensé que todo había quedado en un silencio estable, algo cambió. No fue un mensaje ni una publicación directa, fue un rumor. Me enteré por una persona en común que alguien había dicho que yo estaba hablando mal de la familia por ahí. No había pruebas, pero tampoco intención de verificarlas. Era el último recurso, desacreditar mi distancia convirtiéndola en ataque.
Entendí que el silencio, para ellos, ya no era suficiente. Ese mismo día, una antigua amistad dejó un comentario ambiguo en una publicación mía sobre límites personales. Hay verdades que no se cuentan completas, escribió. No mencionó a nadie, pero el mensaje estaba cargado. Varias personas reaccionaron. La narrativa volvía a moverse, sutil, calculada. No buscaban confrontarme, buscaban sembrar duda. Que quienes leyeran pensaran, tal vez no sabemos toda la historia. Claudia me preguntó si quería responder, aclarar, defenderme una última vez. Le dije que no. No porque no tuviera argumentos, sino porque ya entendía el juego. Cualquier defensa sería usada como prueba de culpabilidad. El desgaste no valía la pena. Sin embargo, sentí algo nuevo, una tristeza distinta, menos intensa, pero más profunda. No era rabia. Era duelo. El duelo de aceptar que algunas relaciones no se rompen, se desgastan hasta volverse irreconocibles. Una noche, revisando mensajes antiguos, encontré uno de mi madre de hace años, siempre tan sensible. Pero así eres tú. Esa frase, que antes me parecía inofensiva, ahora tenía otro peso. No era descripción, era sentencia. Me di cuenta de cuántas veces habían reducido mis reacciones a un rasgo personal para evitar revisar sus propias conductas. Yo no era sensible de más. Estaba reaccionando a un entorno que nunca me dio espacio real. Al día siguiente, recibí un mensaje de Norma, el primero en semanas. Era breve. No era nuestra intención que esto terminara así. No pedía perdón. No reconocía nada concreto. Era una frase diseñada para cerrar sin asumir responsabilidad. La leí varias veces antes de responder. Y cuando lo hice, solo escribí, a veces las intenciones no cambian los efectos. No hubo respuesta después de eso. Ese intercambio marcó algo definitivo. Ya no había nada pendiente. Ninguna conversación inconclusa. Ningún tal vez algún día. La relación quedó suspendida en ese punto exacto, sin explosión ni reconciliación. Me sorprendió sentir paz. No felicidad, no alivio total. Paz. Como cuando aceptas que una puerta se cerró sola, sin que tuvieras que empujarla. Con el paso de los días, empecé a notar cambios en mí. Dejé de anticipar conflictos. Dejé de justificar decisiones. Me sorprendí actuando sin pensar cómo sería interpretado por la familia. Era un proceso lento, casi imperceptible, pero real. Me di cuenta de cuánto espacio mental había ocupado siempre la necesidad de ser entendido por ellos. Al soltarla, ese espacio quedó libre. Marcos volvió a escribirme, solo para decir, espero que estés bien. No mencionó a la familia. No pidió explicaciones. Fue suficiente. A veces, un mensaje breve puede reparar más que años de discursos. Me recordó que no todo vínculo se pierde cuando eliges cuidarte. Algunos se transforman. Otros se filtran. Y eso también es una forma de orden. Una tarde, pasando por un lugar donde solíamos reunirnos todos, sentí una punzada rápida de nostalgia. No me detuve. Seguí caminando. Entendí que recordar no significaba volver. Que el cariño pasado no justificaba el daño presente. Esa fue una de las conclusiones más duras, pero también más honestas que había tenido. Esa noche, mientras apagaba las luces, pensé en cómo esta historia sería contada por otros. Yo sería el distante, el complicado, el que eligió irse. Y, por primera vez, acepté esa versión sin necesidad de corregirla. Porque ya no necesitaba ser entendido por quienes nunca quisieron escuchar. Lo único que quedaba era decidir cómo iba a cerrar yo esta historia. Y eso ocurriría en el siguiente paso. El cierre no llegó con un evento grande ni con una última discusión. Llegó un día cualquiera, de la forma más simple posible. Estaba ordenando cosas viejas cuando encontré una foto familiar que había guardado sin darme cuenta. La miré con calma, sin rabia. Me di cuenta de que esa imagen representaba algo que ya no existía, no porque yo lo hubiera destruido, sino porque nunca fue tan sólido como quise creer. Pensé en todas las veces que intenté explicarme mejor, ser más paciente, ceder un poco más.
Siempre con la esperanza de que, si hacía lo suficiente, la dinámica cambiaría. Pero no cambia quien no se siente obligado a hacerlo. Entendí que el amor condicionado no es amor, es una transacción emocional. Y yo había estado pagando durante años con silencio, culpa y autoduda. No hubo disculpas pendientes ni conversaciones finales. Mi madre siguió con su vida. Norma también. La familia encontró un nuevo equilibrio sin mí, y yo encontré algo distinto, espacio. Espacio para decidir sin justificarme. Para sentir sin minimizarme. Para existir sin estar constantemente evaluando si estaba haciendo lo correcto según estándares que nunca fueron claros. Claudia me preguntó si me arrepentía de algo. Pensé la respuesta con cuidado. No me arrepentía de haber hablado. Tampoco de haberme ido. Me arrepentía de haberme quedado tanto tiempo dudando de mí. De haber aceptado comparaciones como si fueran normales. De haber confundido costumbre con cariño. Ese arrepentimiento no dolía, enseñaba. Con el tiempo, dejé de revisar quién veía mis historias, quién reaccionaba o quién no. La validación dejó de venir de afuera. Empecé a construir una vida más pequeña, pero más honesta. Menos reuniones, menos explicaciones, menos expectativas ajenas. Más calma. Más coherencia. Más respeto por mis propios límites. Supe, sin que nadie me lo dijera, que en la familia mi nombre seguía apareciendo de vez en cuando. Siempre en pasado, siempre con un tono resignado. Ya no me dolía. Porque entendí que cada persona cuenta la historia que necesita para convivir con sus decisiones. Y yo ya no necesitaba corregir la suya. Un día, sin planearlo, hablé de todo esto con alguien que estaba pasando por algo similar. No di consejos. Solo conté lo que viví. Al terminar, esa persona me dijo, pensé que el problema era yo. Esa frase cerró algo dentro de mí. Si mi historia servía para que alguien más dejara de dudar de sí mismo, entonces todo ese dolor no había sido en vano. Aprendí que alejarse no siempre es huir. A veces es la única forma de mantenerse entero. Que poner límites no te convierte en egoísta, sino en responsable de tu propia salud emocional. Y que no todas las pérdidas son fracasos, algunas son liberaciones disfrazadas. Hoy no guardo rencor. Guardo distancia. Que no es lo mismo. El rencor te ata. La distancia te permite seguir. No deseo que les vaya mal. Simplemente dejé de desear que me entiendan. Porque entendí algo más importante, no necesito permiso para vivir en paz. Si alguien que lee esto está pasando por algo parecido, solo puedo decir una cosa: no estás loco por sentirte así. A veces, el acto más valiente no es quedarse y aguantar, sino irse sin hacer ruido y empezar de nuevo. Yo cerré esta historia sin aplausos ni reconciliaciones. La cerré de la única forma que importaba, siendo fiel a mí mismo.